Saludos y bienvenidos amantes de lo desconocido a su canal. Como ya les he mencionado en algunas de nuestras crónicas, Latinoamérica está plagado de todo tipo de historias y leyendas que son característicos y parte del folclore de cada uno de nuestros países. ¿Quién no ha escuchado hablar sobre la Llorona, la Patasola, la Ciguanaba, la runamula, el silbón, el tuetué, el pombero, el charro negro, etcétera, etcétera? Sin duda son historias fascinantes y aterradoras que los abuelos y nuestros propios padres nos contaban con el principal objetivo de que te fueras a dormir temprano, porque si no, sufrirías las consecuencias de encontrarte con alguno de los personajes antes mencionados. ¿Daba miedo? Por supuesto que sí. ¿A quién no le sucedía siendo un niño inocente? En esta ocasión te contaré una aterradora historia presuntamente basada en hechos reales y enviada desde Colombia. Aterradora historia que te provocará escalofríos. El jinete del diablo. Mi nombre es Nazaret Martínez y comenzamos. Relatos entre las voces de lo desconocido. Antes de comenzar, queridos seguidores, les comento que esta es una historia adaptada por Seir A. Alaverde. Una adaptación impresionante sin duda. Yo espero que sea de su agrado. Tal vez algunos de ustedes no han escuchado una historia como esta. Cada país tiene sus personajes característicos. Si tú has escuchado alguna historia sobre este personaje, coméntamelo. Esta historia comienza de esta forma. Hola, mi nombre es Inés. Vivo en el Valle de Cauca. Soy una mujer que ha caminado por el tiempo hasta alcanzar la edad de los 82 años. Ese caminar por el tiempo que he vivido toda clase de experiencias. Unas buenas, otras malas, pero todas me han dejado alguna enseñanza. En esta ocasión quiero remontarme a mi niñez para contarles una historia vivida de aquella época. La he contado a mis hijos y nietos a modo de enseñanza, con la intención de hacerles entender que la ley de la compensación existe y que todo lo hecho por nosotros recibe una recompensa o un castigo. Hoy me atrevo a contar a ustedes esta historia y quizás alguna enseñanza o reflexión les pueda dejar. Corría el año de 1950 en el Valle del Cauca, tierra fértil, caliente, con inmensos cultivos de caña, maíz, plátano y toda clase de cultivos. El sol abrasaba durante todo el día y el viento soplaba muy frío por la noche. Momentos adecuados para que los trabajadores de la caña de azúcar, quienes en su mayoría eran afroamericanos, descalzos, se divertían frente a las fogatas con sus bailes, sus cantos, recordando sus ancestros y tal vez maldiciendo a quienes los trajeron en barco. Las haciendas eran inmensas y algunas tenían caseríos propios, casas humildes hechas de barro, de madera, hechas por los mismos inquilinos. Muchas veces estas eran un regalo de sus patrones. Estas humildes chozas, como también podríamos llamarlas, se iluminaban en la noche con fogatas o lámparas de aceite. Allí vivían los trabajadores y así se aseguraba una mano de obra constante. Era una época de mitos y leyendas que flotaban en el aire y eran transmitidas de manera verbal entre generaciones.
Leyendas que indirectamente ayudaban a mantener a los más jóvenes a raya o que mantuvieran un cierto tipo de disciplina. Estas leyendas les hacían obedecer a las órdenes de sus padres, al menos para no salir por las noches. Aunque también estaba la leyenda de la patasola y el guando, que solían aparecer también de día. Por ejemplo, la patasola, quien era una mujer monstruosa con una pierna que terminaba en una pezuña, atacaba a las mujeres infieles. O el guando era un espectro cargado por otros 4 muertos en un andamio de bambú. Este estaba cubierto por una sábana blanca y solía aparecerse a hombres que no respetaban el Día de las Ánimas. También había una leyenda de brujas malvadas que embolataban a la gente en los bosques, o duendes también enamorados que secuestraban a las niñas groseras. Aunque todas las leyendas causaban temor, ninguna causaba tanto miedo como la mala experiencia de tener un encuentro con el jinete del diablo. Pocos se atrevían a recorrer los caminos solos, máxime si tenían pecados pendientes, de los cuales el jinete perseguía. El riesgo de encontrar en su camino al espectro frenaba mucho a los borrachos y malvivientes que no querían ser protagonistas en alguna de estas historias. Algunos de estos decían haber sido víctimas del espectro de la leyenda. Mostraban con timidez algunas de sus cicatrices que corroboraban todas sus historias. Quemaduras hechas por un látigo de fuego. Así lograba la leyenda totalmente su cometido. Obviamente era infundir el miedo. Este miedo ayudaba a regular el comportamiento, tanto de malos como de honestos. Sin embargo, no faltaba el incrédulo, que se burlaba de la leyenda, y esto permitía la aparición del jinete y, por supuesto, la mantenía vigente. Junto a mi madre y a mi padre, yo vivía en una de esas haciendas, propiedad de mi abuelo. Mi abuelo, José J. Rincón, era un hombre respetado por la comunidad. Tenía gran fama de ser duro e implacable con sus enemigos. Sin embargo, era noble y también era agradecido por las bendiciones que él recibía. Mi padre fungía como un administrador y con frecuencia discutía con mi abuelo por desacuerdos en el manejo de la hacienda. Sin embargo, mi abuelo tenía una tradición que siempre seguía al pie de la letra. Y esta consistía en reunirnos los domingos para disfrutar una comida especial. Y ese día todos los problemas tenían una tregua y solo se permitía tertulia familiar. Y cuando en alguna de las tertulias estas se nombra la leyenda del jinete del diablo, mi abuelo se estremecía y su semblante cambiaba inmediatamente. Yo notaba que se ponía incómodo y trataba de llevar la conversación hacia otro extremo, como si quisiera huir de algo que le traía muy malos recuerdos o que tal vez le generaba miedo. Esto a mí me causaba muchas interrogantes y pensaba que mi abuelo tal vez tenía algún secreto relacionado con el jinete del diablo. Un día domingo estaba con mi abuelo peinando un caballo y me acerqué para llevarle una limonada. De paso, quise conversar con él. Le dije: abuelo, ¿qué tan grande es el caballo del jinete del diablo y por qué lo llaman así? Como de costumbre, noté su incomodidad con este tema y quiso evadirlo, haciéndome preguntas
muy irrelevantes. ¿Por qué te gusta hablar de esa leyenda? Todos hablan por aquí del jinete del diablo y temen encontrárselo. ¿Acaso tú también le temes?, le pregunté al abuelo, y lo hice con insistencia. Él contestó: está bien, chiquilla. Y como si yo fuese una muñeca, me tomó de la cintura y me elevó por el aire para sentarme con delicadeza en una banca de madera. Se tomó su tiempo encendiendo su pipa y al fin dijo: te voy a contar la verdadera historia del jinete del diablo. La historia del jinete del diablo nació hace cerca de 100 años y tiene que ver con tu tatarabuelo, o sea, el padre de mi padre. ¿Me entiendes, hijita?, le contesté. Sí, abuelo. Y muy emocionada se lo contesté. De ver la disposición de mi abuelo para hablar del jinete del diablo, a mí me emocionaba. Leyenda que despertaba en extremo, sin duda, mi curiosidad. Estas tierras, dijo mi abuelo, estas tierras, levantando su mano para señalar la hacienda, tienen mucha historia de violencia. Mi abuelo, Hilariano Rincón, fue un colono español que obtuvo esta hacienda de una manera poco ortodoxa. ¿Qué es ortodoxa?, le interrumpí. Alguien que sigue fielmente las reglas, normas o doctrinas aceptadas por la mayoría. Ah, te entiendo. Hilariano Rincón, al conseguir esta tierra, hizo muchos enemigos y, por supuesto, consiguió muchas maldiciones. Entre estas maldiciones había una que le llevaría a la muerte y al nacimiento del jinete del diablo. Hilariano era un hombre bebedor, pendenciero, utilizaba un sombrero de ala ancha, siempre llevaba atada a su cintura una espada española y, por supuesto, no le faltaba el látigo con el que solía castigar a sus trabajadores, incluso a sus mujeres. Y aunque la esclavitud había sido abolida desde hace tiempo, Hilariano parecía no darse por enterado y seguía maltratando a las personas y tratándolas como tal. La tierra que poseía había sido arrebatada con violencia a los aborígenes y estos, lejos de resignarse a quien les arrebató sus tierras, a que vivieran en paz, pues le hacían la vida imposible. Constantemente atacaban la hacienda y quemaban cultivos y sacrificaban ganado y un sinfín de cosas que sucedían. Hilariano, cansado de las pérdidas, empezó una cruzada para perseguir aborígenes. Salía en las tardes y en las noches a vigilar los cultivos y cuando hallaba un aborigen rondando por los linderos de su propiedad, lo ataba de las manos. Luego la ataba del extremo de la soga en el cacho de la montura, azotaba el corcel negro y a todo galope regresaba a la hacienda arrastrando a las débiles criaturas. Si éste sobrevivía al terrible maltrato, Hilariano lo sometía a un tratamiento de educación con un látigo. Al menos eso decía cuando alguien tenía la osadía de increparlo. Una práctica que desarrolló con cualquiera que él consideraba su enemigo. Pronto la fama de Hilariano se extendió por todo el valle y, como es sabido por todos nosotros, los chismes no son más que verdades con exceso de detalles. A Hilariano le empezaron a exagerar sus virtudes maquiavélicas. Se decía que tenía un pacto con el diablo y que quien se atreviera a matarlo, el diablo mismo se presentaría para castigar al atrevido, junto con toda su descendencia. Con todos estos rumores, pronto Hilariano se empezó a quedar solo. Cuando llegaba, como por ejemplo a una cantina a jugar cartas o tomar alguna cerveza, como siempre había sido su costumbre, la gente discretamente empezaba a abandonar el local. Y esto, lejos de hacerlo reflexionar
a esta persona antisocial. Por el contrario, lo llenó más de odio y su actuar fue más violento. Todo se acrecentó. Fue así como contrató a una docena de hombres de mala calaña para no estar solo y además de protegerse de algún ataque por parte de algún trabajador vengativo. Sintiéndose más protegido, una noche Hilarino con todo su grupo de hombres y cabalgando en su caballo negro, irrumpió en un asentamiento indígena para llevarse a la princesa de esta comunidad. Esto fue la gota que derramó el vaso. Tanto los indígenas como los africanos y sus descendientes planearon la manera de hacer pagar a este hombre por toda su maldad, pues unos y otros, directa o indirectamente, habían sufrido la maldad de este nefasto personaje. Fue así como los chamanes se reunieron para invocar sus espíritus y también planear cuál sería el castigo del malvado personaje. Mientras tanto, Hilarino, haciendo acopio de toda su maldad, buscaba someter a esta princesa indígena. Con su orgullo de patrón, de terrateniente, pretendía que la mujer indígena se entregara como esposa y como esclava. Pero ella se defendió con uñas y dientes como una leona furiosa, y aunque el látigo la lastimaba, en pocas palabras, esto le hizo saber al tenebroso hombre que preferiría a esta mujer morir antes que permitir que profanaran su dignidad. Ante la incapacidad de convencer a esta princesa para que cediera a sus pretensiones, le arrancó la vida. La tierra pareció darse cuenta del horrible crimen y se estremeció levemente. De repente un ruido extraño empezó a acrecentarse. Era como si una manada de búfalos bramando y desembocados corrieran hacia la hacienda. Una marea de hombres armados con palos, con machetes, atacaron a la hacienda con la intención de rescatar a la princesa indígena. Los hombres de Hilarino no tuvieron tiempo de defenderse, unos murieron y otros fueron sometidos. Todos corrieron con la misma suerte de su amo. Fueron amarrados con sogas y arrastrados por caballos hasta llegar al asentamiento indígena. El cacique y la comunidad lloró inconsolablemente por ver el cuerpo de la princesa ya sin vida. Hilarino y los pocos hombres que sobrevivieron al ataque fueron amarrados a unos palos previamente clavados en la tierra frente a una hoguera. El cacique ordenó azotar a todos los hombres con el mismo látigo que usaba Hilarino. Fueron lastimados durante 3 días. Todos suplicaban piedad y juraban arrepentimiento. Obviamente pedían perdón. Hilarino gritaba de dolor, pero no decía nada. El cacique tuvo piedad con los hombres de Hilarino y los degolló para que estos pudieran descansar. Mientras tanto, Hilarino veía la escena aterrorizado, creyendo que sería su turno, pero el cacique tenía otra sorpresa para él. Lo alimentaron, le curaron sus heridas y cuando dio muestras de estar fortalecido, lo amarraron de nuevo en esta estaca que estaba en el piso, le sacaron los ojos y luego le cortaron pequeñas tiras de piel y le echaban sal a estas heridas. Hilarino gritaba y por fin pidió piedad, momento que estaban esperando los chamanes para dar inicio a esta maldición. La llama de la hoguera se avivó. Una nube oscura pareció cubrir por completo el cielo y el chamán arrojó algo a Hilarino, que al instante se prendió como una antorcha humana. Hilarino gritaba y maldecía pidiendo ayuda hasta el mismo diablo.
Mientras tanto, los chamanes lo rodearon. Uno asumió la primera voz y las otras le secundaron, diciendo: has cometido toda clase de crímenes, has arrancado la vida a la más inocente de toda nuestra comunidad. Por eso te maldecimos y te condenamos a vagar por estas tierras que has maltratado hasta el fin de los tiempos. No tendrás paz, no tendrás descanso. Serás juzgado por tu propia conciencia y como un fantasma sufrirás el dolor que causa el fuego en la piel. Saldrás a buscar a los malvados para castigarlos como tú te mereces. De las llamas que estaban consumiendo a Hilarino, saltó un espectro montando sobre un caballo y se alejó, para perderse en la oscuridad, gritando de dolor, y este caballo con aliento de fuego lanzaba relinchidos tenebrosos. Así nació la leyenda de Hilarino, aunque con el paso del tiempo le cambiaron el nombre a El Jinete del Diablo. De eso ya hace 100 años, agregó mi abuelo. Terminó su narración y guardó silencio. Luego sacudió su pipa para echarle una picadura nueva. ¿Y por qué tienes miedo al Jinete del Diablo? O mejor dicho, a Hilarino, abuelo. Hilarino es un espectro, dijo mi abuelo, con una maldición que lo tiene condenado a vagar por estas tierras, pero también es un cazador de maldad, y después de su terrible muerte pasó mucho tiempo antes de su primera aparición. Cuando lo hizo, esta región tembló completamente, pues los hombres cargados con sus pecados que atormentaban al jinete maldito, pues eran bastantes, eran muchos. Yo mismo fui testigo de cómo su látigo de fuego marcaba la espalda de un hombre. Después de la terrible muerte de Hilarino, siguió mi abuelo con la historia, los indígenas tomaron ese terreno y, como era de esperarse, mi padre utilizó toda la fuerza para recuperar la hacienda y yo crecí corriendo de aquí para allá al lado de los hombres armados para cuidar todos estos linderos de la propiedad. Y también pues los recolectores de las cosechas y pues luchar contra los bandidos que querían robar el dinero producto de la venta de nuestras cosechas. La leyenda de Hilarino había nacido hace años, pero nunca nadie lo había visto. Sin embargo, la maldad creciente pareció invocarlo, y en los caminos y establos empezaron a aparecer una especie de señales, huellas de cascos de caballos que dejaban quemaduras donde pisaban el follaje. De repente, al caer la tarde o el filo de la noche, se podían escuchar cuando pasaban galopar los caballos acompañados de unos extraños y ahogados gritos de dolor. Testigos decían haber visto a Hilarino aparecer montando sobre un enorme caballo negro, de sombrero raído y con ropas desgarradas que dejaban ver sus horribles quemaduras. Las cuencas de sus ojos parecían unas verdaderas ventanas al infierno. Se aparecía frente a algún administrador malvado y utilizaba ese látigo para dejarle marcas en la espalda. Y quien hubiese cometido pecados más graves, Hilarino lo arrastraba con rumbo desconocido para arrojarlo luego en algún lugar con la ropa y el cuerpo desgarrados. No le arrancaba la vida, pero la lección que recibiría obligaba a la víctima a reconsiderar su postura frente a la vida. Mi abuelo hizo una pausa en esta narración, suspiró y pareció estremecerse al recordar el evento vivido cuando personalmente vio a Hilarino.
Hija, dijo mi abuelo, yo tendría tal vez tu edad. Crecía en esta hacienda. Aunque era un niño, casi que estaba obligado a tener un comportamiento de adulto, yo oía todo lo que se decía sobre estas leyendas. Por supuesto, al ser un niño, era más que susceptible a creer en este tipo de historias. Algunos adultos se reían y daban explicaciones básicas y, por supuesto, de ser castigados por el jinete, y pocos se atrevían a aceptarlo por sentir vergüenza, pues no hay nadie más cobarde para aceptar sus pecados que una persona malvada. Quienes más creían eran las mujeres religiosas, eran temerosas de este tipo de fuerzas ocultas. Y por supuesto, los trabajadores, que se aferraban a la idea de que un espíritu pudiese hacer pagar a sus patrones la maldad con la que ellos eran maltratados. Mientras tanto, terratenientes, administradores y capataces se comportaban como amos y eran muy ambiciosos. Y no te miento, hija, dijo mi abuelo. Yo trataba infructuosamente de creer a los adultos que no existía el tan nombrado espectro, pero en una ocasión vi marcas que podrían ser de Hilarino. Sin embargo, pues no se lo conté a nadie, temiendo que solo fuera mi imaginación. Sin embargo, en una tarde, desobedeciendo a mi padre, quien decía que en las tardes no podía coger fruta de los árboles porque las frutas en la mañana eran oro y en mediodía eran plata y por la tarde matan, me subía a un árbol a coger una naranja para calmar mi sed, pues en esa época el agua no era muy aconsejable beberla sin hervir. De repente escuché a lo lejos el galope de un caballo. Agudicé mi oído y mi vista y vi a un hombre que pasaba por el camino subido en un caballo, pero no galopaba, el caballo pues solamente iba caminando. De repente apareció un jinete con un sombrero de ala ancha, con una espada al cinto y montado sobre su caballo negro, elevó su mano sujetando un látigo e hizo chasquear mientras lanzaba este hombre un pavoroso grito. El hombre que caminaba solo advirtió de la presencia de Hilarino cuando éste gritó y le soltó un latigazo que le quemó totalmente la espalda. El hombre se frunció de dolor y no alcanzó a reaccionar cuando un segundo latigazo le rodeó por la cintura y le arrojó al suelo. El hombre fue arrastrado tras el caballo de Hilarino y se perdieron en el espeso camino. Corrí a casa totalmente asustado y conté a mi padre que había visto a Hilarino. Por supuesto que no me creyó. Busqué a quien contarle, pero nadie creyó mi historia. Un par de días después escuché que uno de los capataces de la hacienda había sido atacado y lo encontraron a la orilla del camino muy malherido. ¿Quién o qué lo atacó? Jamás lo supieron. Pero yo guardé silencio porque no quería que de nuevo se burlaran de mí. Entonces, esa es la razón de sentirte incómodo cuando hablan del jinete del diablo. ¿Temes que se te aparezca? Le pregunté al abuelo, creyendo comprenderlo. Y me contestó: no, hija, no es eso. Me he cuidado de hacer las cosas bien. Me dijo que su temor era mi padre. Esto lo hacía mientras miraba la casa grande. Asombrada miré a mi abuelo y le tomé del brazo. ¿Por qué dices eso? Me asustas. No quiero que le pase nada malo a mi papá. Yo tampoco quiero que le pase nada malo, pero su comportamiento no es muy ortodoxo y últimamente he tenido muchos problemas con él porque comete muchos pecados que atormenta a Hilarino.
y he visto señales como los que vi en aquella época, en aquellos años. Al final, prometí a mi abuelo guardar su secreto de haber visto a Hilarino y también sobre estas señales que lo atormentaban cada vez que oía hablar del jinete del diablo. El tiempo pasó. Yo recién había cumplido los 16 años cuando mi abuelo murió en un accidente en la hacienda al rodar por unas escaleras. Mi padre, a pesar de discutir todo el tiempo con el abuelo, sufrió mucho por su pérdida, pero lamentablemente no cambió su actitud y por el contrario, se refugió en el alcohol y su arrogancia era sufrida por los trabajadores. Mi madre incluso a mí me amenazó de no darme más estudio y de meterme a la cocina para que aprendiera a cocinar, obviamente. Recordemos que estamos hablando de otros tiempos, donde pocas mujeres tenían la fortuna de estudiar. Sin embargo, mi padre en una ocasión desapareció y hubo una conmoción en la casa. Aunque sus borracheras eran muy frecuentes, él siempre llegaba a la casa gracias al caballo que conocía todo el camino de memoria. Mi padre finalmente fue hallado y sufrió un ataque y estuvo perdido durante 2 días. Lo encontraron muy mal herido en el bosque. Cuando yo pregunté, me dijeron que lo habían atacado unos ladrones para robarlo, pero yo vi sus heridas en la espalda y parecían totalmente que eran quemaduras. Nunca conocí los secretos de mi padre, pero recordando a mi abuelo, creo que mi padre sufrió el látigo de fuego de ese tal Hilarino. Por supuesto, como cualquier hombre orgulloso, no aceptaría que fuese castigado por su comportamiento. Pero lo único bueno de esto fue que mi padre cambió y se convirtió en una muchísimo mejor persona. Nunca vi personalmente a Hilarino, pero yo creo totalmente en lo que me dijo mi abuelo. Esta leyenda sigue viva hasta el día de hoy. Y por estos lados se escucha al filo de la noche, en épocas de fiesta, el cabalgar de un caballo y a lo lejos unos espantosos gritos de dolor. En estos tiempos modernos nadie lo ha visto, pero sí lo hemos escuchado. Esta es mi historia y te agradezco por compartirla. Saludos. Pues qué tal, queridos seguidores, sin duda una historia muy interesante. Yo había escuchado historias sobre el charro negro, pero del jinete del diablo como tal nunca había escuchado, y menos esta explicación que nos mandaron directamente desde Colombia. La verdad, este tipo de historias, los relatos, las leyendas, son historias fascinantes. ¿A quién no le gusta escuchar historias sobre la Llorona, sobre la Ciguanaba? Ya les he contado algunas yo por aquí. La Runamula, el Silbón, característicos de cada uno de los países: Venezuela, Colombia, Guatemala, México. Pues cada una tiene su característica especial. Pero ¿quién no ha escuchado estas historias de los abuelos cuando era uno pequeño? Y algunos todavía siendo adultos. Yo lamentablemente pues no los tengo, pero tal vez ustedes sí cuenten con la presencia de sus seres queridos, de sus abuelos, que tienen un sinfín de historias sobre este tipo. A mí sinceramente los que más me agradan de historias y leyendas son brujas, y de mis favoritas es este señor que fue arrastrado por una bruja en Arandas, Jalisco, que por aquí les dejo el link para que si quieren escuchar esta historia, que también está muy interesante. Esta es mi favorita y son mis favoritas en cuanto leyendas, las brujas.
en México. Si tú tienes alguna historia similar a esta y quieres compartirla con nuestro canal, sabes que aquí tienes los links para nuestro correo, para nuestro WhatsApp, y cualquier cosa que quisieras comentar. Si quieres comentar tu misma historia en la sección de comentarios de este video, pues con gusto yo leo cada uno de ellos. Yo espero que esta historia haya sido de tu agrado y te espero en la siguiente crónica en el próximo miércoles. Sin más por el momento, me despido como siempre. Entre las voces de lo desconocido, te desea buenas noches.